Turquía y Rusia firmaron el lunes un acuerdo para construir el gasoducto Turk Stream, a través del cual se enviará gas ruso hacia Europa. El jefe del gigante Gazprom había adelantado que el pacto estipulaba la construcción de dos ductos en el lecho del Mar Negro, uno para el trasiego del combustible para consumidores turcos y el segundo para los europeos. La capacidad anual de cada uno debe alcanzar los 15.750 millones de metros cúbicos para una capacidad total de más de 30.000 millones. Según las proyecciones, la estructura debería terminarse en el año 2019. El presidente turco dijo que las dos partes también acordaron avanzar en un plan para que su país instale su primera planta nuclear en su litoral mediterráneo. Ankara y Moscú sellan así su reconciliación tras la grave crisis diplomática desatada por el derribo de un avión ruso por parte de la aviación turca en la frontera sirio-turca en noviembre de 2015. Importante seguir conversando sobre este tema con el profesor Kenneth Ramírez. Turquía sigue siendo un factor vital junto a Irán y Arabia Saudita para la paz en el Medio Oriente, ¿no? Sí, Turquía es un factor importante, es una de las potencias regionales, además colinda con Siria, con lo cual toda solución constructiva para que busque una salida a esta guerra civil en donde hay rebeldes moderados, donde están los kurdos que son parte de los rebeldes, pero que de alguna manera ocupan otra zona, donde está por otra parte las tropas gubernamentales y el gobierno, pues requiere la participación de Siria como miembro de la OTAN y aparte cercanos a todos los que son las potencias, otras potencias de la región, específicamente Arabia Saudita, y en ese sentido es un factor clave. Ahora, lo que veíamos en la nota es interesante también el ver cómo Turquía ha aumentado los vínculos con Rusia, habida cuenta que después del fallido golpe de Estado, que el presidente Erdogan acusa a Fethullah Gülen de una suerte de conspiración que la cual se tiene que defender, de alguna manera eso ha generado cierto, digamos, enfriamiento de lo que son sus relaciones con Estados Unidos, que no ha querido pues darle una abiertamente, entregarlo al gobierno de Turquía, a Fethullah Gülen, y en ese sentido pues vemos cómo calienta los vínculos, digamos, para una suerte de alternativa, en el caso de Erdogan, con un Putin que tampoco tiene buenas relaciones con Occidente. Entonces, en ese sentido, interesante esta firma de estos acuerdos energéticos. Además, en la Primera Guerra Mundial fue precisamente la confrontación turco-Rusia, Turquía-Rusia, y en la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, con la cuestión comunista, Turquía también, enfrentando a Rusia, se une a la OTAN y a Occidente. Ahora hay un cambio violento en la política turca. Bueno, hay una suerte se está recalibrando, podríamos decir, la política turca, de política exterior de Turquía está en transición. Algunos hablan de si esto puede implicar un mayor eurasianismo en su política. De todas maneras, creo que hay que esperar que se asienten un poco todos los acontecimientos que están ocurriendo, pero es un elemento que debemos monitorear, porque Turquía sigue siendo un aliado importante en el marco de la OTAN, de Estados Unidos y de Europa. Hemos visto incluso cómo la canciller Merkel llegó a un acuerdo para controlar todos los flujos descontrolados de inmigrantes que pasaban a través de territorio turco, con lo cual quiere decir que Turquía sigue siendo una pieza muy importante tanto para Europa como para los Estados Unidos, y que lo que estamos observando es una suerte de equidistancia, habida cuenta que hay este elemento que distorsiona en estos momentos las relaciones entre la administración Obama y el gobierno de Erdogan. Entonces, además, vemos cómo Putin también se desplaza a Turquía en el marco del Congreso Mundial de Energía, donde se están dando consultas para ver si el acuerdo de Argel, el cual está abierto a países no OPEP, si ese acuerdo de Argel de la OPEP, que señaló que iban a colocarle una suerte de recorte frente a lo que estaban produciendo en agosto, de alrededor de 700.000 barriles diarios, pero que esto iba a estar abierto a otros países no OPEP, y Rusia podría ser, digamos, un factor central dentro de esos países no OPEP que pudieran contribuir a ese esfuerzo. Entonces fue otro de los elementos que llevó a Putin a asistir a esta reunión en Estambul, donde también fue el presidente Maduro. Sí, se dice que Turquía quiere volver a la vieja etapa del Imperio Otomano, reforzarse, como Rusia quiere volver a la etapa también imperial o zarista. Además, ahora anuncia Rusia abrir bases en América Latina, Cuba, incluso Venezuela se mencionó. Bueno, de alguna forma eso fue unas declaraciones que tomaron de parte del Ministerio de Defensa ruso, unas declaraciones que luego toma la prensa occidental y específicamente el New York Times. Hay que señalar que Rusia ha venido también intentando recomponer relaciones, específicamente el presidente Putin, con países que tenía buenos vínculos en la época de la Guerra Fría, específicamente Cuba y Vietnam, por ejemplo, se mencionó Nicaragua, pero en el caso de Venezuela creo que
que no estaba bien informado porque eso está prohibido por la Constitución. De hecho, recuerdo Aquí que se niega toda base extranjera en la así Constitución es, a Nacional, cualquier potencia, americana, china o rusa. a cualquier potencia o coalición. Así lo reza nuestra Constitución en el artículo 13. De hecho, el ex canciller Hawa lo mencionó en el año 2014 cuando se estuvo especulando sobre este tema de una base rusa en Venezuela. De Además, manera eso pues, tiene eso que está pasar por la descartado. Asamblea Nacional, además, cualquier tratado tan importante como ese, ¿no? Así es, desde luego, y tendría que pasar por la Asamblea Nacional, pero aparte de todo eso, es que está prohibido taxativamente por la Constitución, lo cual creo que está desinformado en ese caso la Ministerio, ¿no?, de Defensa ruso, y que lo hacen también un poco por sacar pecho y por decir, Claro. Rusia está de vuelta, a pesar de que me pongan sanciones por el tema de Ucrania, a pesar de que no nos entendamos en el tema de Siria. De alguna manera es este intento de Rusia de pisar firme, a pesar de que tengan ciertos elementos contrarios en Occidente. No olvidemos que dentro de la psique rusa y la política interna rusa, tener una política fuerte frente a Occidente siempre da rédito, Claro, y eso lo vimos en las últimas elecciones claro. de la Duma rusa, donde el partido de Putin ganó Rusia Unida ganó por una amplia mayoría. Entonces, en ese sentido, hay que ver estos movimientos que ha hecho Putin y esas declaraciones del Ministerio de Por la cierto, ha Defensa. sido duro ellos con el caso de Siria. Es imposible que el Consejo de Seguridad tome una decisión ya con casi 400.000 muertos, ¿no? Y ahí Rusia insiste en mantener a Bashar al-Assad, ¿no? Así es, Rusia insiste en mantener el apoyo a Assad cuando Assad digamos, originó todo esto desde el año 2011, y en ese sentido, incluso Ban Ki-moon, que no nos tiene acostumbrados más bien a declaraciones comedidas, el secretario general dijo que Assad no puede mantenerse en el futuro de Siria, puede ser parte, digamos, como representantes, dentro de los representantes de las comunidades alawíes de esa futura Siria, pero no puede encabezar la futura Siria. Eso fue otro de los aciertos, hay que decirlo, de Trump en el debate, haber suscrito prácticamente la política de Rusia, y eso evidentemente, en el caso sirio, y eso evidentemente le pasará factura. Sí, pero de alguna forma Rusia siempre está intentando defender estos intereses y viendo a ver qué pasa a partir de las elecciones estadounidenses para tratar de ver si da una marcha atrás o no. De allí también lo importante de un acuerdo en el mercado petrolero que permita nuevos ingresos hacia Rusia y que esos nuevos ingresos sean canalizados en esta política exterior mucho más, digamos, autónoma y mucho más firme en ciertos frentes y antioccidental. En el caso sirio, de todas maneras, Rusia tiene una línea muy clara. Siria y también lo tiene Arabia Saudita contra Bashar al-Assad, pero Irán por otro lado, ¿no? Pareciera que es una confrontación bien regional, apoyada a nivel internacional, ¿no? Así es, pero de alguna forma también hay que señalar cómo Assad ha logrado ir posicionando con cierto éxito que o es él o es ISIS, o el Daesh, si queremos llamarlo así, o sea, el Estado Islámico, este califato del terror que se ha intentado instaurar, ¿no?, en todo lo que es esa zona. Pero en todo caso hay que recordar que quien crea digamos, ese grupo de terroristas no es como algunos conspiranoicos han querido señalar que son los Estados Unidos, Claro. fue Assad que reprimió a todas las primeras manifestaciones rebeldes y cerró en banda cualquier tipo de participación frente a una amplia mayoría, del 75% de la población es sunita. Él representa y de alguna forma se asienta en todo lo que es su llegada en las poblaciones minoritarias alawítas y en drusos y en algunos casos cristianos, que de alguna forma siempre han temido cualquier llegada mayoritaria de los sunitas como una amenaza a su propia existencia. Entonces hay que señalar que aquí Assad es el origen del problema y no puede ser la solución. Hay países que se han portado muy bien, como el caso de Kuwait, dos conferencias para buscar ayuda precisamente a Siria y que facilite el diálogo donde Irán y Arabia Saudita puedan conversar. Hace falta ese tipo de gente en el Medio Oriente, ¿no? Efectivamente, hace falta ese tipo de política, digamos, de moderación que intente construir una Siria donde tengan cabida todas las partes, pero donde no va a poder ser encabezada por Assad. Aquí, por cierto, hay que subrayar el rol del sultán Qaboos desde Omán, como Omán ha sido también, junto con Qatar, junto con Kuwait, elementos moderadores dentro de esa pugnacidad que hay en el Medio Oriente entre actores regionales, y que en el caso de Siria vemos cómo alimentan, digamos, las propias fuentes internas de ese conflicto civil, el enfrentamiento entre chiitas y sunitas, específicamente liderados por Irán y liderados por Arabia Saudita. No quiero dejar de comentar, pero en el próximo negro, el tema del nuevo cardenal, el papel de la Iglesia Católica, la importancia del Vaticano en la diplomacia mundial. Ya regresamos.